de los Evangelios y el libro de los Hechos ya es parte del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17. Verso 1 en adelante dice así la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ello y por 3 días de reposo discutió con ellos. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que llene nuestros corazones, tomes el dominio de nuestras mentes, de nuestros pensamientos y seamos iluminados por tu gracia. Señor, que esa gracia maestra, que esa gracia maestro nos enseñe, Señor, las palabras de esta vida y que nuestro corazón esté abierto y nuestra mente a recibir todo lo que tu Espíritu habla y diga a la iglesia. Mi Señor, que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón y la luz de tu palabra nos ilumine. Y digamos juntamente con el escritor, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbreras a mis caminos. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y en el inicio del Nuevo Testamento, que comienza ordenando el Señor a los discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, tenemos el libro que acabamos de leer, una porción del capítulo 17, donde se comienza la predicación del Evangelio. Y uno de los enviados, llamados por el Señor y enviados por el Señor, aunque por mucho no reconocido como apóstol del Señor, sin embargo, el apóstol que es Pablo, llamado por el Señor, puesto como apóstol para los gentiles, con un evangelio, él dice, el evangelio que Dios me dio acerca de su Hijo Jesucristo, que es el evangelio que él predicaba. Por eso decimos, los 4 evangelios muestran el camino del hombre, la necesidad del hombre hasta la cruz de Cristo para recibirlo como su Señor y como su Salvador. Lo lleva los 4 evangelios a la cruz. Sin embargo, el evangelio que Dios le dio a Pablo acerca de su Hijo es el evangelio que es como la continuación de las palabras de esta vida del Señor, que lleva a los que han creído a mostrarle cuál es su lugar y cuál es su posición. ¿Y qué es lo que hizo Dios con ellos? ¿Cómo es que los que han creído han muerto, han nacido de nuevo y son una nueva creación? ¿Y cómo es que en esa nueva creación Dios ha hecho algo glorioso? Porque los llevó en Cristo Jesús a los que han creído a estar sentados con Cristo en regiones celestes. Es decir, es una revelación, la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces, una de las cosas más dificultosas es sembrar la palabra de Dios. También es dificultoso instruir a aquellos que fueron instruidos y que tienen ya una forma de doctrina para llevarlo a otra manera de vivir diferente a la que ellos conocían, porque son resistentes, se resisten. El Señor Jesús dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Entonces, trabajar en una tierra virgen, en una tierra que no fue arada, no fue sembrada, usted da vuelta a la tierra, siembra lo que tiene que sembrar y produce. Pero trabajar en el corazón de alguien que ya fue sembrado con otro tipo de semilla y dar vuelta a la tierra y volver a resembrar, no es fácil, no es fácil. Yo recuerdo que el evangelio que yo recibí en mi niñez espiritual, cuando creía al Señor, ese evangelio nos llevaba a que todos nosotros éramos pecadores, nos mirábamos como pecadores, nos mirábamos que éramos
malo, un gusano, un vil, nosotros éramos barro, la hez del mundo, es decir, lo más bajo. Porque ese evangelio nos enseñó a mirarnos en el hombre viejo, que era el evangelio venido de la mano de Moisés y de la mano de Jesús. Es decir, la palabra del Señor nos ilumina y nos enseña que la ley fue el ayo, aquel que fue llevando a los judíos hasta que se manifieste el tiempo de la gracia. Y cuando se manifiesta el tiempo de la gracia, el tiempo de Dios, ya el ayo deja su trabajo porque le entrega a aquel de quien son todas las cosas a aquello que él estaba llevando. El ayo lo deja porque el tiempo se cumplió del ayo, pero ahora aparece Cristo que va a llevar a aquellos que el ayo venía trayendo hacia otro lugar. Entonces, trabajar en una tierra nueva es fácil, más difícil es trabajar en una tierra llena de cascotes, llena de basura, llena de cosas, que es el trabajo es muy dificultoso para poder cavar, plantar, es muy dificultoso. No es lo mismo una tierra virgen que una tierra rellenada, diríamos así, donde está un montón de cosas y de despojos. Así plantar esta palabra, la palabra que el apóstol Pablo dice, el evangelio que Dios me dio en el corazón de los judíos, no fue fácil, porque los judíos estaban debajo de la ley y debajo del tutor. Y cuando vino Cristo, entonces los que habían creído estaban de la mano de un lado y del otro. Pero Pablo fue llamado, así lo enseña la Escritura, dice, como maestros de los gentiles. Fue llamado para que abra los ojos de los ciegos, fue llamado para que anuncie el Evangelio, para que se conviertan los hombres de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, Dios lo iluminó y le dio un Evangelio, el Evangelio que muestra cuál es lo que ocurrió a causa de la muerte de Cristo, lo que se produjo en el corazón y en aquellas personas que habían creído. Una nueva creación, un hombre nuevo, una muerte, un nuevo nacimiento de un hombre que es nacido de Dios, y como es nacido de Dios no puede ser pecador. Por eso en el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 él habla y él dice que así como por uno todos hemos sido constituidos pecadores, por uno, por Adán, por la descendencia, así también por uno, por otro, esto es el Señor Jesús, todos hemos sido constituidos justos. Entonces cambiamos de posición, cambiamos de pecadores a justos. Entonces, iluminar, aclarar, mostrar esas cosas en alguien que tenía arraigado dentro del corazón que es un pecador, y de repente mostrarle que es un hombre nuevo, nacido de nuevo, que lo que Dios, que si es nacido de Dios, Dios no engendra algo pecador, sino que Dios engendra lo que Él es decir, una vida justa. Por eso Pablo habla del nuevo nacimiento. Como dijo Jesús, que aquel que cree en Él va a producirse algo hermoso dentro de su corazón, que era necesario que el hombre nazca de nuevo, que naciese de nuevo, porque lo que es de la carne, carne es. Nació como carne y va a morir como carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces estaba adelantando algo de lo que iba a ocurrir después de la muerte de Cristo en todos aquellos que habían creído. Y Pablo es justamente el inductor, el enviado a iluminar los corazones para mostrar a los que han creído lo que ha ocurrido con la muerte de Cristo, cómo es que con la muerte de Cristo el pecado fue quitado, cómo es que el peso del pecado fue quitado y cómo es que se produjo un cambio de posición. De repente eran pecadores y ahora son justos. Entonces el apóstol tiene que iluminar, ampliar, llenar de luz los corazones de aquellos que habían creído. Pero iniciar una obra no es fácil. No es fácil iniciar una obra. Muchos piensan que, bueno, iniciamos una obra, hacemos una iglesia, ponemos esto, sí, hacen todo, pero no es fácil. Porque para iniciar una obra, primeramente tiene que ser enviado por Dios. Porque si no es enviado por Dios, no hay respaldo de Dios.
Y si no hay respaldo de Dios, cualquier cosa va a destruir, va a romper, falta el respaldo. Pero cuando está el respaldo de Dios, aunque se levante ejército en contra de aquellos que son del Señor, su corazón no temerá mal alguno, porque Dios lo respalda. Y si Dios lo respalda y Dios es con él, ¿quién contra de él? Por eso es que a Jesús no lo pudieron derrotar, no lo pudieron vencer. Pelearon contra él, pero no lo pudieron vencer. Batallaron en contra de él, dijeron cosas en contra de él, levantaron un montón de calumnia en contra de él, buscando la forma de derribarlo, de tirarlo por tierra. Pero no, así estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre de mí y me ha enviado a predicar buena nueva. Y si Dios lo envió, Dios está con él. Así que con los enviados de Dios, Dios está con él, porque Dios lo envió. Pero el camino no es fácil. Nosotros miramos, usted lee los evangelios y encuentra cómo un enviado de Dios, cómo es que él sufrió, padeció. Ya el profeta Isaías lo decía: herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, un montón de cosas, cómo es que él sufrió, cómo es que él padeció, cómo. Y era un enviado de Dios. Parecería ser que porque enviado de Dios es intocable. No. Los enviados de Dios son los que más lucha y combate tienen, porque el diablo sabe la obra que va a producir ese enviado de Dios en el corazón de aquellos que lo escuchen. Entonces, ¿qué quiere hacer? Taparle la boca, que no hable, que no diga nada, que se calle, que quede mudo. Es decir, esa es la operación de Satanás. Pero la obra del Señor ha sido enviado. ¿Para qué ha sido enviado? Para que abra los ojos de los ciegos, para que aquellos que están en tiniebla vean gran luz, para que salgan de las potestades de Satanás a Dios, a la presencia del Señor. Entonces tienen un combate. Sí que tienen combate. Pero sabe, Dios está con ellos. Así que nosotros no nos asombremos de los combates, de la lucha, de las cosas que vienen en contra de nosotros, lo que hemos creído, porque hemos sido llamados por el Señor. Y Dios está con nosotros, y la manifestación de que somos de Dios es esas cosas que vienen en contra de nosotros. Es la manifestación. Porque los que no son del Señor, el diablo no le hace mella a ellos. Si Dios no lo mandó, entonces sí, sabe que no le va a hacer nada, pero sabe el mal que le va a producir a aquellos que son enviados de Dios en el ejército de ellos, el mundo que los tiene ahí presos. Sabe que esos enviados van a abrir las puertas de los presos. Saben que esos enviados van a libertar a los cautivos. Saben que esos enviados van a vendar el corazón de los quebrantados. Y saben que esos enviados van a deshacer las obras que el diablo ha hecho, que él ha hecho en medio de los hombres. Entonces los enviados son muy importantes y tienen lucha. Y el inicio de algo, el inicio de algo, no, muchas veces no es fácil, no es, y así nomás, anda así nomás y ya. No, no, no. Nosotros miramos en este pasaje un enviado, en este caso el apóstol Pablo, que dice así en el libro de los Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Entonces, mire, lo primero que nosotros miramos de un enviado, ¿cuál es el corazón de un enviado? Llegó a un lugar, ¿qué es lo primero que buscó? Una iglesia. Un templo, un lugar donde estar, donde congregar, donde reunirse, un lugar donde alabar a Dios, un lugar donde hablar la palabra de Dios. Por eso dice, como era, dice, como acostumbraba. Si usted va al Señor Jesús, usted va a ver que la Escritura dice que cuando volvió, dice, a Nazaret, donde había nacido, dice, él fue a la sinagoga y entrando en la sinagoga, dice, como era su costumbre. Un enviado de Dios. ¿Y cuál era su costumbre? Estar en la casa de su padre. Los enviados de Dios están siempre delante del Señor y están siempre buscando una dirección, una luz de Dios. Por eso ellos tienen la necesidad interior de estar delante del Señor. Tienen una necesidad. Yo necesito orar.
necesito leer la Biblia, necesito escuchar la palabra, necesito tener una comunión con Dios, porque es un enviado de Dios. Dentro de su corazón tiene como una sed de Dios, una sed de la presencia del Señor, de la palabra, de las Escrituras. Tiene sed de Dios. Como dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, ¿cuál era la costumbre del Señor Jesús? Como acostumbraba, entrar a la sinagoga. Ahí le fue dado el libro y ahí comenzó en ese lugar, en Nazaret, el ministerio en ese lugar, aunque él lo comenzó en Capernaum. Ahí inicia el ministerio y haciendo un montón de cosas, de maravillas de parte de Dios. Por eso dice, oh tú Capernaum, que hasta los cielos has sido elevada, porque la presencia de Dios estaba allí, Jesús estaba allí, el Hijo de Dios, el Dios mismo estaba allí, y los milagros y las señales, dice, hasta los cielos fuiste elevada. Pero viendo los milagros y las cosas no creyeron, luego dice, hasta los infiernos serás bajada. Escucharon la verdad. Podían haber creído, no creyeron, dice, hasta los infiernos será bajada. Pero cuando entró en Nazaret, dice que como era su costumbre, entró a la sinagoga, porque era su costumbre, la necesidad. Cuando era de 12 años, le respondió a sus padres que se le perdió 3 días, no sabía dónde estaba. Y le dijo, no sabía, ¿y cómo? Ustedes vienen a buscar de Dios, ustedes vienen a adorar al Señor, y ustedes no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. Si no me encuentran, búsquenme en la iglesia, ahí voy a estar. Es el lugar mío, mi lugar, la iglesia, el lugar del Señor. ¿Cómo? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces, cuando llegó a Nazaret, como era de costumbre, entró y le fue dado un libro y abrió el libro del profeta Isaías y leyó el lugar donde decía, el Espíritu del Señor es sobre de mí. Me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas, a predicar el año agradable del Señor. Y luego que leyó toda la parte de Isaías, enrolló el libro, lo enrolló, pues no era como la Biblia, lo entregó de vuelta y todos los ojos estaban puestos sobre de él. Levantó la voz y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Hasta ahí iba todo bien. Hoy se cumplió esta escritura. Y cuando dijo así, todos se asombraron. ¿Cómo que se cumplió? Y alguien dijo, pero este no es el hijo del carpintero. ¿Cómo que es el Cristo? ¿No es este el hijo del carpintero? Y comenzaron a decir, y Jesús le dijo, en Israel, en el tiempo del profeta Elías, había muchas viudas en Israel, en el tiempo de los 3 años y medio de hambre que hubo. Y Dios envió a Isaías a un lugar, a una viuda, pero no fue a una viuda de Israel, sino una viuda lejos de Sidón, una viuda de otra extranjera. Ahí lo mandó Dios. Y en los tiempos de Eliseo ocurrió lo mismo. Había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de ellos fue enviado Eliseo, sino a un Ciro, Naamán el Ciro. Y cuando él empezó a hablar, los que estaban escuchando se llenaron de odio, de enojo y lo sacaron a los empujones, no solo de la sinagoga, sino de la ciudad, con la intención de matar. Salió en medio de ellos, la Biblia dice así, cruzó en medio de ellos y se fue. Entonces, ¿cuál era la costumbre del Señor Jesús? El templo, estar en el templo, estar en el templo, estar en la iglesia, era la costumbre de él. ¿Y cuál era la costumbre del apóstol Pablo? Otro enviado más. Tenemos a Jesús, enviado, el Espíritu del Señor es sobre de mí, me ha enviado. Tenemos al apóstol Pablo. Jesús hablando con Pablo le dijo, he aquí yo te envío a los gentiles, para que abra sus ojos, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, otro enviado, y vemos cuál es el sentir del enviado. Dice, y Pablo, como era de costumbre, ¿a dónde fue? A la sinagoga. ¿Usted a dónde va cuando es día de culto? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Va a pasear? ¿Va a pescar? ¿Va a comer sanguchito por ahí? ¿Se va a pasear por... ¿A dónde va el día de culto? Porque el día de culto para nosotros
que hemos sido llamados por el Señor y enviados por el Señor, y nuestro corazón tiene que arder el deseo de estar en la presencia del Señor, de reunirnos, de cantar, de alabar, de exaltar su nombre. Es el día del Señor, el día de culto, muy importante para nosotros. Acomodamos en el día todas las cosas de manera tal que llegue la noche y tengamos el tiempo necesario para estar en la presencia del Señor, como es nuestra costumbre. No una costumbre de costumbrismo, sino por amor al Señor, es nuestra buena costumbre estar en la casa del Señor. Entonces, miramos a los enviados, Jesús, como era de costumbre, en el templo. Miramos al apóstol Pablo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ello. ¿Ves? No podía dejar pasar. ¿Cómo de dejar pasar? Teniendo la oportunidad de estar en la iglesia, ¿cómo me voy a ir a otro lado? Y si es justamente el día de culto, era el día sábado, el día de reunión de los que habían creído. ¿Y cómo me voy a ir a otro lado cuando tendría que estar en el lugar que Dios me dio? Y como era de costumbre, dice, fue a ello. Y luego dice, y por 3 días de reposo. 3 sábados, es decir, se reunían todos los sábados, pero él no faltó ni un solo sábado. El primer sábado fue, el segundo sábado fue, el tercer. Era su costumbre, no podía estar. No, tengo 3 días y yo tengo que estar en la presencia del Señor. No sé, me tiene que pasar algo muy malo, muy grave, como para que yo no esté en la presencia del Señor. Pero yo, si no estoy, siento dentro mío que me falta algo. No sé, me falta algo, estoy en mi casa y estoy pensando, ahora están cantando, ahora están alabando a Dios, ahora estoy así, ¿no? Yo necesito. Entonces dice que por 3 sábados, por 3 días de reposo, dice, discutió con ellos. Entonces cuando nosotros leemos este pasaje, discutió con ellos, nosotros ya nos imaginamos, corrió sangre acá. En nuestro tiempo, el discutir, parece que discutir finaliza en sangre, pero en este tiempo la discusión no era una pelea de golpe, porque los judíos, a pesar de su posición de incredulidad, los judíos, ellos creían en la palabra de Dios, y la palabra de Dios para ellos era soberano. Entonces, si algo le tenían que decir, se lo tenían que mostrar por las escrituras. Mostrarme por las escrituras esto. Mostrarme por las... Entonces, le tenía que mostrar por las escrituras. Por eso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que yo voy hasta que yo llegue, ocúpate en leer la Biblia. Ocúpate en la lectura. Has sabido las escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio, muy sabio en cuanto a la salvación que nosotros hemos recibido. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en leer la Biblia. De ahí van a surgir cosas preciosas y maravillosas, jugosas para tu vida espiritual. Entonces, para hablar y predicarle a un judío, usted tenía que saberse el Antiguo Testamento. Tenía que saberse las escrituras. Usted se junta con alguien que tiene otra doctrina o otra forma y usted necesita mostrarle por las escrituras. Si usted le dice, no, porque el pastor predicó, y no porque el pastor dijo, y no porque el evangelista dijo, no porque el maestro dijo, y él dice, ¿y quién es el maestro? ¿Quién es el evangelista? Pero si usted le dice, no, la Biblia dice y le muestra, ya es otra cosa. Ellos eran temerosos de Dios. Y no solo eso, para ellos la palabra de Dios es soberana. Si la Biblia lo dice, no hay nada que discutir ni nada que hablar. Entonces, esta palabra de discusión que dice acá, que por 3 días de reposo discutió, no fue pelear, sino fue exposición. Es decir, expuso su punto de vista mostrando por las escrituras, y lo primero que inició fue hablar del Mesías y de las cosas que iba a pasar el Mesías, y lo mostraba por las escrituras, y si ellos estaban en desacuerdo con algo, entonces eso se llamaba discusión. Ellos decían, no, pero en tal lugar dice así, sí, pero también acá dice así. Entonces, esa era la discusión, ida y vuelta de pensamiento para acordar en algo de lo que la Biblia dice que es real. Una ida y vuelta, no era una pelea.
No tiene que ser una pelea, una discusión, porque alguien piensa diferente. No, simplemente una exposición de uno y el otro en una sana discusión de manera de llegar de acuerdo en algo, a un acuerdo, a mirar por la escritura, a convencerlo por la escritura, a mostrarle por ese, no, no se trata que dejarle el ojo hinchado o el ojo colorado, no se trata de eso, ni piquete de ojo, no se trata de eso. Se trata simplemente de iluminar mediante las escrituras, de manera que aquel que no entiende diga, ah, mira vos, ¿sabes que nunca vi ese pasaje? Nunca lo vi así. Mira vos. Yo no sé si a usted le pasó, pero a muchos le ocurre que de repente dice, ¿cuántas veces leí yo ese pasaje y no me di cuenta? Y ahora, mira vos, tenés razón. Mira cómo ahora lo puedo ver desde otro punto de vista que yo antes no lo veía. Entonces dice que por 3 días de reposo, discutió con ellos. Entonces, dice, discutió declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Le tenía que mostrar. Vamos a hablar del Cristo, vamos a hablar del Cristo, sí. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia del Cristo. Dice que va a padecer, dice que va a sufrir, dice que lo van a herir por nuestras rebeliones, dice así. ¿Y qué más dice del Cristo? Dice que lo van a matar. ¿Y qué más dice? Mostremos, miremos acá. Acá dice que va a resucitar. Al tercer día va a resucitar. Miremos lo que... Primero les mostró por la escritura del Cristo que tenía que venir. Todo iba bien hasta ahí. Y nosotros leemos lo que sigue. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo. Ahí se armó el problema. Como cuando Jesús dijo, hoy se cumplió la escritura, ahí se armó el problema entre todos y lo querían matar. Cuando Pablo dijo que Jesús, a quien yo os anuncio, porque no era que le decía, crea en Jesús. No, le mostró, vio lo que dice la escritura, esto es lo que padeció Jesús, padeció de lo suyo. Vio lo que dice, esto es lo que le hicieron a Jesús, lo hirieron. Vieron, esto es lo que está en la escritura, que lo iban a herir, vieron lo que dice esto. Entonces le mostraba por la escritura la vida de Jesús, cómo es que en la vida de Jesús se cumplió todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer los evangelios y conocer las doctrinas, hermanos, del Nuevo Testamento. Las necesitamos conocer. No podemos ser alguien que simplemente escucha nada más y nunca lee, nunca escudriña, nunca, hermanos, se lanza en el río de Dios para conocer las profundidades del Señor. No podemos ser un oyente nada más, no. Porque como oyente nada más, cualquier viento de doctrina nos va a envolver y cualquier palabra de hombre nos va a sacar, nos va a llevar a cualquier lado. Por eso usted lee capítulo 4, verso 11 del libro de Efesios y Pablo dice, el Señor mismo constituyó, Él mismo, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para que no sean llevados, arrastrados por diversas doctrinas a diferentes cosas, sino que estén firmes, sabiendo y conociendo en quién han creído y de quién ha recibido las palabras. Que estén bien firmes, que nada los pueda mover, que nada los pueda sacar de su lugar, sino que estén ellos afirmados, firmes en la fe en el Señor Jesucristo, sin moverse a ningún lado. Entonces, ¿cómo le mostraba a Pablo que Jesús era el Cristo? Comparando lo que decía la Biblia y lo que pasó Jesús. Lo que la Biblia decía, lo que sufrió el Señor. Lo que la Biblia decía que le iba a acontecer, lo que él padeció. El juicio de él, acá fue juzgado. La muerte de él, acá fue muerto. La resurrección, resucitó al tercer día. Es decir, mostrándole la vida de Jesús mediante las Escrituras. Que lo que decía la Escritura se cumplió en la vida de Jesús. Por eso ahí fue el problema, porque ahora ellos de repente abrieron sus ojos y dijeron, ¿cómo que el Mesías ya vino? Nosotros estamos esperando al Mesías. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. No lo recibieron, por eso dice, a lo suyo vino. Pero una operación del Señor para que nosotros los gentiles entremos, porque la Biblia dice que cegó el entendimiento de ellos para que nosotros podamos entrar. Y luego que entre el último gentil, entonces Dios va a quitar la venta de ellos y todo Israel será salvo, porque es el pueblo del Señor. Entonces nosotros miramos acá.
Ellos venían de la mano de Moisés y de repente Pablo le muestra que Jesús es el Cristo. Estaban esperando al Cristo y le dice, Él es Jesús. Y ahí hubo una disparidad y una división. ¿Vio? Hubo una división porque se dividió entre los que escucharon y creyeron y en aquellos que escucharon y no creyeron y lo rechazaron. Por eso el verso 3 dice así, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número gentiles, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos hombres, algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón lo procuraban sacar al pueblo. Entonces, miramos aquello que decían, la escritura es así, ¿cómo es que ellos que tenían la ley, tenían los profetas, cómo es que se fueron a asociar con hombres ociosos y malos para hacer una sedición? No buscaron hombres piadosos, fueron a buscar a los malos para que los malos sean los punteros de las obras malas que ellos querían hacer, que los que asalten la casa de Jasón, que los saquen a Pablo y a Silas de ese lugar y que lo traigan, porque esto están diciendo que hay otro rey, queremos acusarlo. Es decir, mire la condición de aquello que el corazón se le llena de enojo, se le llena de odio, cómo es que buscan hombres ociosos y malos. Así que se asociaron con los hombres malos y ociosos para hacer una maldad. Qué terrible que es. Que los que parecían temer a Dios hagan tal cosa. Busquen hombres ociosos, hombres malos, para levantar fama en contra de ellos, de Sila y de Pablo, para decirle que son hombres malos, que ellos están predicando a otro rey. ¿Cómo que va a haber otro rey si nosotros tenemos un solo rey? No hay otro rey más que el rey de Roma, el rey que nos han sido puestos. Entonces buscaban la forma, cómo buscar una sedición para provocar un desbande en aquello que habían creído. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, les pagaron, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas fueron a otra ciudad, diríamos así, a otro lugar, siguieron predicando el Evangelio y dejaron ese lugar donde lo querían prender para matarle. Pero la semilla fue sembrada. La palabra de Dios fue oída, fue escuchada. Creyeron una gran multitud de griegos piadosos, un gran número, y también mujeres nobles, dice, no poca, ellos se tuvieron que ir. Pero la palabra se sembró, por eso decimos, no es vano lo que evangelizan y siembran la palabra. Parece como que no pasa nada, parece como que es en vano, no es en vano. No hay una palabra que se predique que sea en vano. La palabra de Dios siempre llega al corazón de aquello que Dios le abre el oído para oír. Siempre llega. Por eso usted no se ponga mal. Si predica parece que nadie viene. Deje, la operación es de Dios. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Simplemente ore y haga su trabajo. Nada más. Pablo se fue. ¿Pero qué se formó? Se formó allí.
porque ellos llegaron a Tesalónica. Nosotros tenemos en la Biblia, le llaman el canón bíblico, cómo están acomodados los libros. Libro de Romanos, libro de Corintios, libro de Gálatas. Pero si nosotros vamos al origen de cuál es la primera, por tiempo, la primera carta enviada, y usted va a los estudiosos, y ellos confiesan y dicen que para ellos la primera carta enviada fue la carta a la iglesia de Tesalónica, porque se formó una iglesia. La oposición estuvo, el maltrato estuvo, tuvieron que huir, pero Dios hizo algo allí. Dios hizo algo. Y yo le voy a leer, y ya con esto ya terminamos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, porque esta es la iglesia que se formó, a pesar de todos esos problemas que tenían. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, cómo creyeron, del trabajo de vuestro amor, cómo trabajaron, y de vuestra constancia en la esperanza a pesar de las luchas que tenían. Porque no los dejaron en paz, pero ellos no retrocedieron. Una vez que creyeron, no retrocedieron. Constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que vendrá. Carta a los tesalonicenses. La primera carta enviada por el apóstol Pablo y fue recogida y guardada. Y luego viene segunda de Tesalonicenses también, que acompaña a la primera, a la iglesia que se formó en aquel lugar. Después de tanta lucha, se ve el fruto. Así que, mis amados hermanos, no desmayemos. ¿Qué fruto hay para los que trabajan en el Señor? Hay que plantar simplemente, hay que regar y estamos seguros que el crecimiento lo va a dar Dios. Amén, hermano. Cierre sus ojos y oramos. Cierre sus ojos un momento. El trabajo debemos llevarlo a cabo. Debemos plantar la palabra en el corazón de los hombres. Debemos hablar la palabra, regar la palabra. Es Dios el que va a dar el crecimiento. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias por la luz de tu palabra, que nos ilumina para que no tengamos temor ni miedo de hablar tu palabra, sabiendo que eres tú el que produce la salvación en el corazón de los hombres, no nosotros. Por eso ayúdanos a llevar a cabo, Señor, este trabajo de sembrar tu palabra, de hablar tu palabra, sabiendo que en ese proceso, Señor, aunque haya lucha, tendremos victoria. No somos nosotros enviados por nosotros mismos, sino que tu Espíritu ha sido sobre de nosotros
y nos enviaste a predicar. Padre, gracias. Gracias por esta bendita palabra te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo